Prezi, nos tupieron en el primer showdown. No, tío, ¿por qué? Tanto chute para nada. ¿Qué puta mierda es esta, loco? Estoy durmiendo. Pero tío, que nos han tupido, loco. A ver, ¿qué es lo que habéis hecho? Chacho, le sacamos un Han Solo a un tío y nos tupió la vida. Y luego después sacamos una Rey roja y también nos tupieron, tío. Nos echaron de todo. Tenéis un problema en Star Wars. Tenéis que olvidar todo Star Wars. Simplemente haced un mazo de lo que se os ocurra, la idea más loca, y después le ponéis un comandante. Y a correr. Y seguid dejarme dormir. Yo, loco, creo que tengo la respuesta a eso. Oh, ¿qué pasó, gente? ¿Cómo va eso otra vez? Estamos en FinFanFundex y hoy os traigo un Palpatine doble verde. Un Palpatine doble verde. Y pensaréis, esto ya lo he visto en otros lados. Esto es lo típico de siempre. Pues no, esta vez va a ser distinto. Porque tenemos una win condition totalmente distinta. Y ha sido testeado en la vida real. Tanto en el Carabás como en la vida real. Y la cara de la gente era imposible. Así que estate atento porque vamos a empezar con Palpatine verde. Doble verde. Y es con Palpatine. Pagas 1, te tupes una criatura, un punto de daño y robas una carta. Lo despliegas con 8 de recursos y lo que hace es toma el control de otra unidad que esté damageada. Al atacar, puedes tupirte una criatura tuya para hacer un punto de daño a otra unidad y robar una carta. Me encanta este mazo, me encanta este líder. No lo puedo decir, pero y tú sabes lo que podría decir. Y ahora vamos con las partes del mazo para intentar ganar. Tenemos este coste 1. Cuando entra en juego, te curas 1. Y cuando haces su acción, hace un punto de daño a una unidad de tierra. O sea que te viene de puta madre para hacer el combo wombo con Palpatine. Luego tenemos el Seasonet, que si llegas a tener 6 recursos, es una 4-3. Tenemos a Yularen. Siempre que juegues una unidad verde, te curas uno de daño a la base. Y tenemos los gamorreanos, que dan sentinela siempre y cuando haya autoridad verde en el juego. Y como tu mazo es doble verde, es que vas a tener eso sí o sí. Y con esta parte terminamos con los costes 1 y 2. Ahora vamos con los costes 3. Tenemos la Guardia del Emperador. Si controlas un oficial, tienes sentinela. Si tienes a Palpatine como líder o en juego, más 0 más 1, o sea, una 3-5 siempre, básicamente. Y esta carta está de loco, de los mejores sentinelas que hay con Palpatine. Después tenemos este sentinela que está de puta madre también, que es buenísimo. El Superlace para rampear masivamente. El Consortium para ganar 2 de vida, recuperar 2 de vida a la base. El peso en tu cabeza. ¿Qué hace este coste 2 en un coste 3? Ahora que me fijo, me he confundido. Pero básicamente es para rampear. Porque tú lo que quieres es rampear. Y tú dirás, ¿pero por qué quieres rampear tanto? Ya lo averiguarás, niño. O niña. El Resupply para rampear. El Black Sun, sentinela por el aire, cuesta 3, está de loco. El Nomad Gain, cada oponente descarta una carta de su mano y tú robas una carta, básicamente para tocar los cojones. Y con esto terminamos con los costes 3 y el 2 que está por ahí pululando. Ahora vamos con los costes 5 y 6. Tenemos el tupición masiva, yo lo llamo así, de esta manera. +2/+2 y tupe todo lo que tú quieras, igual a la fuerza de lo que estás chetando. El regreso de Palpatine para regresar a esas criaturas del cementerio. Y el Discerning Veteran para capturar unidades enemigas de tierra.
Y ahora estarás pensando, ¿cómo capturar? ¿Qué mazo estás montando tú, tío? Ya lo averiguarás, tío. Ahora vamos con los costes 7 para arriba y tenemos el Avenger. Espera, ¿qué hace una carta azul en un doble verde? Tu mazo es de rampeo, tío. Y tienes que meterlo todo, ¿te costará 11? Sí, pero esta carta está de loco, así que ni tan mal, no te estés quejando. El Darth Vader, no hay nada que decir por el Darth Vader, es el putísimo. El Relentless, para que si alguien te va a tupir con algún hechizo, o sea, algún evento, lo que sea, se le contrarresta. El Devastator, para tocar los cojones y hacer daño masivo. El Finalizer, para capturar a la peña. Esto para curarte o robar cartas. Para rampear, básicamente. El Emperador Palpatine en rojo. ¿Qué hace algo rojo ahí? ¿Pero tú qué estás montando, tío? Estoy montando una locura. Que aunque no lo creas, funciona. Y está demostrado. ¿Verdad que se demostró? En el showdown, en el último showdown que fuimos, lo demostramos. De que esto valía. Era una idea muy loca para romper el meta. Bueno, estaréis pensando, este tío está flipando en colores. ¿Qué coño se está montando? Que encima esté metiendo cosas azules y cosas rojas. Pues vais a descubrirlo ahora mismo. Y no es nada más ni nada menos que Legiones Interminables. Muestra cualquier número de recursos que tú controles. Por cada una de esas, juégala gratis. Dios, pero cuesta 14, tío. ¿Y qué? Da igual, tu mazo es de rampear. La clave del éxito para ganar en este mazo es: tus costes altos los usas como recurso. O lo que tú consideres lo usas como recurso. El Palpatine rojo, el Avenger, lo que tú quieras. De todos modos vas a poder castearlo en turno 6 o en turno 7 y ya lo puedes castear casi todo lo que tú quieras. Pero tú lo que haces es poner todo eso en juego. Tú no tienes que preocuparte por poner recursos. Tú pones recursos todo lo tocho. Todo lo que cueste tanto. Y ya cuando llegas a 14 es GG. Demostrado. Esto se lo hice a uno. Estaba yo jugando en el showdown. Empecé a rampear. Él estaba ahí tupiéndome, haciéndome daño masivo. Me quedaba 10 de vida en la base. Y cuando hice eso, Legiones Interminables, empecé a sacar el Devastator, el Avenger, el Palpatine, el Finalizer. Saqué todo. El tío me dio la mano y dice: GG. No puedo. Le quité todo. Y tú dirás, pero esta carta tiene utilidad. Sí, porque encima está barata. Yo al final por esta carta me gasté 4 pavos. Y pillé las 3, el playset. Ya tenía uno porque me salió. Si no lo has visto, salió en la... ¿Cómo se llama el coso? La caja que abrimos en julio. Y ya tenía una, entonces me faltaban 2. Y aunque no lo creáis, funciona. Es cierto que cuando luchas contra una Sabine, una Leia, mazos rápidos, es cierto que ahí te la tienes cruda. Pero yo, por ejemplo, yo incluso llegando contra una Sabine, sí pude por lo menos ganar una de esas partidas. Pasa que después ya en la siguiente partida me sacó el Wrecker todo el rato, Wrecker, y fue en plan, no, vale, GG. Fuerte locura. Pero bueno, funciona. Y si no, sacas el Finalizer. Al fin y al cabo, aunque no lo creas, este mazo también tiene capturar y es bastante útil en eso. Entonces, es un mazo interesante. No es lo típico porque todo el mundo se queja de la comunidad, por lo que yo he visto por ahí. La gente se queja de ver tantos Boba, tantos Sabine, todo lo mismo. Y hay que dar un poco de variedad al asunto. Y antes de finalizar esto, hay que mostrar el sideboard. Tenemos el Conde Dooku para tupir unidades. El Field de Dragon para esto, puedo usarlo contra un dragón. Cuesta 6, da igual, tu mazo es de rampeo, o sea, vas a tener recursos de sobra.
El Maul, que lo puedes cambiar por cualquier otra de estas cartas, porque la verdad que está de puta madre esta carta. El otro Finalizer, para tocar más los cojones. El General Cruel, para estar robando cartas por un tubo. El Scanning Officer, para destruir los que tienen contrabando. Para capturar. El dragón. El dragón tiene que estar, aunque no lo creáis. Cuando alguien te vaya a tomar muchos cojones, el dragón este es decisivo. Le tengo mucho coraje. Y lo tengo encima. Y me ofrecieron 30 pavos, fue, por la carta. Y le dije yo, no, me ofrecieron 25, y yo 30. Te lo pago aplazado. Le digo, no, 30. Olvídate. Y se rajó, se lo pidió a otro por 25. Pero por lo menos ya me lo quedo yo. Aunque sea por colección. Pues eso, gente. Espero que os haya gustado esta receta loca que se hizo en el McDonald's de Triana. Después de una tupición masiva a nuestros compañeros en un showdown. Básicamente os voy a contar una pequeña historia demasiado rápida. No, el Pesi dice que no, porque eso son cosas para shorts y chismes. Entonces, pues nada, GG. Espero que os haya gustado. Este cabrón se está riendo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna recomendación, mejor o lo que sea, ponedlo en la caja de comentarios. Os vamos a dejar el link del mazo en la descripción para que lo probéis en el Carabast. Y bueno, gente, a pasarla bien. Hasta luego, Mari Carmen.